bronca por qué no se desaloja el corte, Pero ¿no? tienen que desalojar ya ellos. Esto me indignaba tanto como a vos. Por eso tomamos la decisión de ordenar las cosas. Ya evitamos más de 1000 cortes de calles con los operativos antipiquetes. Porque con ley y orden, los porteños pueden volver a circular con normalidad. buenosaires.gov.ar/orden y seguridad. Should I fall out of love more far in the night to chase a feather in the wind? Within the glow that weaves a cloak of delight, that moves a thread that has no end. For many hours and days that pass ever soon, the tides of course the flame to dim. At last the arm is straight, the hand to the loom. Is this to end or just begin? All of my love, all of my love, oh, all of my love to you. All of my love, all of my love, oh, all of my love to you. The cup is raised, the toast is made yet again. One voice is clear above the din. Proud Ariane, one word, my will to Hola, hola, say. hola, ¿cómo les va? Espero que muy bien. Una tarde plena, plena de sol, hermosa aquí en Buenos Aires, a solo 2 cuadras del Obelisco, aquí en Ecomedios AM 1220. Luis Tarulo los saluda, las saluda a todos y todas. Y bueno, estamos ya a mitad de mes y a una semanita nomás prácticamente del inicio del invierno, pero un día súper agradable, un poquitito más de 13 grados aquí, sol pleno, pleno, por lo menos en esta zona del país. Para mañana martes también se espera un sol a pleno, con algunas nubecitas hacia la tarde, 18 grados de máxima, una temperatura realmente primaveral, y para el miércoles 15 grados de máxima y también un solcito tímidamente asomando por allí. Después veremos, después viene un poquito de lluvia, pero todo pasa. Y en una semana teñida de celeste y blanco, ¿no es cierto? Porque hoy es un feriado que se ha corrido hacia el lunes, en realidad es el 17, pero es el día en que se conmemora al general don Martín Miguel de Güemes, aquel jefe de la guerra gaucha que tan importante fue para las batallas por la independencia que comandó el general San Martín. Y también porque mañana martes debuta la Argentina en el Mundial de México, Estados Unidos, Canadá, y después el 20 de junio es el Día de la Bandera, que es el sábado. Ese día obviamente permanece fijo. Pero bueno, ya les digo, un día y una semana teñida de celeste y blanco, y además con ese cielo celeste y ese sol que nos acompaña permanentemente, por lo menos en estas jornadas. Pero ahora vamos a hablar de algo que realmente nos tiene a todos muy ocupados en esta era, por llamarlo de alguna manera, que es la inteligencia artificial. Y para ello hemos convocado a una persona muy importante, una doctora en ciencias económicas, una investigadora del CONICET, que en este momento no está viviendo en la Argentina, pero está desparramando todo su conocimiento por el mundo. Se trata de Cecilia Ricap, cuyo último libro tiene un título muy sugestivo, muy atrapante, que es La teoría de la dependencia digital, soberanía y desarrollo en el capitalismo del siglo XXI. Así que vamos a hablar con ella, ya estamos en comunicación. Hola Cecilia, ¿cómo estás? Luis Tarulo desde Buenos Aires te saluda. Muchas gracias por tenerme. Gracias, Ceci. Bueno, un gusto, recién nos conocemos, nos hemos comunicado obviamente a través del teléfono, pero te agradezco tu tiempo y te voy a hacer una pregunta inicial porque va a servir después
en el devenir de la charla para hacerte otra pregunta. ¿Dónde estás residiendo actualmente? Actualmente vivo en Londres, lo cual significa que los partidos de la selección me agarran como a las 2, 3 de la mañana, la mayoría, por desgracia. Bueno, pero viste, con esto de la tecnología podés revivirlos luego, ¿no? Pero bueno, hay que tener tiempo para eso. Y sos una persona muy ocupada. Te hago una pregunta, ya que estamos hablando de la globalización, una pregunta global, digamos. ¿La inteligencia artificial es villana o es heroína? Me parece que el problema de responder esa pregunta es que ya le estamos poniendo a la inteligencia artificial una agencia independiente. Ujú, La inteligencia artificial es lo que quienes deciden que cómo producirla, los que quienes ponen la plata para producirla, deciden que sea. La claro, inteligencia artificial que tenemos hoy es producto de lo que las grandes empresas de Estados Unidos de la tecnología, las gigantes tecnológicas y lo mismo sus pares chinas han decidido que sea la inteligencia artificial, que claro, sean modelos de estadística avanzada que hoy se utilizan para reemplazar tareas creativas, como el trabajo tuyo, el mío, el de claro. los desarrolladores de software, artistas. Ese tipo de inteligencia artificial no es la única que podría existir. Entonces, Ujú, si hoy tenemos inteligencia artificial que reemplaza nuestras capacidades de pensar, si hoy tenemos inteligencia artificial que se utiliza como arma de guerra para identificar en segundos miles de targets posibles y disparar, y a riesgo de que haya alucinaciones, como se dice en claro, jerga más coloquial, es decir, a sí. riesgo de que se equivoque completamente, y quién se responsabiliza después de que se haya utilizado Ujú. esa tecnología como arma de guerra. Digo, podríamos concluir que la inteligencia artificial es villana. El riesgo es pensar que la responsabilidad es de la tecnología, como si tuviera una Claro. entidad autónoma. Sí, Pero los responsables son los que deciden que tengamos esta y no otra tecnología. claro, si me permitís, la analogía un poquito extrema, pero o yo interpreto que se está equiparando como un arma. El problema no es del arma en sí, sino cómo se utiliza, quién la utiliza, para qué se utiliza y si se utiliza, en definitiva, ¿no? Porque ¿Y detrás, quién decide producirla en claro, primer lugar? Porque el claro, arma, digo, hay que tener una decisión para producir el arma. Y claro, el arma va a seguir siendo arma, sea que lo utilicemos para disparar al cielo, para celebrar que la selección metió un gol, sí, sea que la utilicemos para matar a otra persona. claro, Entonces, hay alguien que tomó esa decisión, alguienes. Y lo importante es no individualizar a las personas, sino entender cuáles son los entramados económicos y políticos que permiten que ese tipo de tecnología sea la que hoy esté al alcance de todas y cada una de las personas, incluso de menores de edad. claro. Y en tu frase inicial, o en tus primeras palabras, usaste un vocablo que realmente es inquietante, que es reemplazar, ¿no? Sí, efectivamente, reemplazar, porque también no está, y reemplazar no es necesariamente malo, digo, yo acá al lado, no te voy a mostrar porque me parece que ya sería demasiado, pero acá al Sí, lado tengo muy cerquita mío ropa colgada sí, sí, que lavamos y que colgó mi compañero. Bueno, la verdad sería fantástico que la ropa se lave sola, no tener que estar lavando la ropa, colgándola, acordándonos de sacarla del lavarropa, digo, no tener que limpiar el baño. ujú, Sería buenísimo tener más tiempo para hacer las cosas que realmente nos llenan y nos interesan. Pero no ese es el tipo de reemplazo de la inteligencia artificial que se produce hoy. Lo que está, como te decía, es reemplazando la capacidad humana de pensar, la capacidad claro, de pensar críticamente, la capacidad de pensar autónomamente. Está reemplazando nuestra capacidad creativa. Y uno podría decir, ¿qué me importa si al final el código se escribió igual? ¿Qué me importa si al final tengo acá un cuadro y me da igual si lo pintó un humano o lo pintó una inteligencia artificial? Pero nos olvidamos de que también en el ser humano incluye también disfrutar el proceso. claro, Quienes tenemos el privilegio de poder dedicarnos a tareas que tienen un alto componente creativo, gozamos de un privilegio al poder dedicarnos a pensar, reflexionar, desafiarnos, tratar de resolver esos problemas. Y eso es parte de lo que nos vamos a perder. Y esa capacidad crítica de pensar y de afrontar los problemas, hoy es más necesaria que nunca, porque nos enfrentamos a una sociedad donde hay más problemas que nunca al mismo tiempo. Entonces, nos deja completamente impotentes cuando más necesitamos desarrollar en todas y cada una de las personas esa capacidad de pensamiento propio.
Recién, a mí particularmente me gusta dar ejemplos simples, mundanos, y hablabas de lavar ropas. Y cuando apareció el lavarropas, fue, me imagino, un alivio para mucha gente que lavaba con la tabla, digamos, nuestras madres, nuestras abuelas inclusive. Pero bueno, el lavarropas, la heladera, la radio, la TV, el hombre la puede controlar con una decisión, con una voluntad de apagar cuando ve que se le escapa de las manos o no le interesa, etcétera. Pero también mencionaste, o por lo menos es el título de tu libro, la dependencia digital. ¿Te parece que el hombre no puede dominar ahora todo esto que tiene que ver con lo digital y con la inteligencia artificial? Dependencia en el título del libro y en mis investigaciones refiere a las dependencias económicas Sí, y sí, sí, políticas que se orquestan detrás de la dependencia tecnológica. Y la claro, dependencia tecnológica no en el sentido de eh, que la tecnología nos controla de forma autónoma de nuevo. claro. Los algoritmos de las redes sociales están intencionalmente desarrollados para generar adicción en las personas, para que las personas sigan scrolleando, mirando, likeando y de esa manera generando no solo más datos para la plataforma, sino también más plata para la plataforma vía publicidad. Ujú, Entonces, digo, eso lo que nos muestra es, ¿nos controla de algún modo la tecnología? Bueno, podríamos concluir que sí, pero esa decisión de que nos controle la tecnología es una decisión corporativa. Y cuando claro. desde ámbitos políticos se decide promover cierto tipo de tecnología, como hace el gobierno de Estados Unidos, pero como también hace el gobierno de Javier Milei, que quiere desregular por completo la inteligencia artificial, por ejemplo, Ujú, entre muchas otras políticas sumamente preocupantes, como la idea de que pueda haber corporaciones solamente integradas por agentes de inteligencia artificial. ¿Quién se va a responsabilizar de lo que hagan esas corporaciones si solo son agentes de inteligencia artificial? claro. ¿A quién van a beneficiar? ¿En qué sociedad vamos a vivir si permitimos este tipo de vacíos legales y este tipo de formas indirectas de control? Pero hay que decir también, hablabas de la radio, hablabas de la televisión, la radio y la tele también han sido históricamente usadas como mecanismos para influir en las masas. Pensá Ujú, en el rol que tiene la publicidad. Lo que pasa es que ahora los algoritmos de inteligencia artificial permiten que esa publicidad sea targeteada, entonces la publicidad es mucho más efectiva. Entonces lo que es importante no es el horrorizarnos quizás porque esta idea de la tecnología nos controla. La pregunta es, ¿quién está en control del desarrollo de la tecnología? claro. La tecnología nos va a controlar en la medida en que quienes decidan qué tecnología se desarrolle y cuál no, sean unas pocas personas, sean unas pocas corporaciones, sean unos pocos gobiernos. Pero si podemos pensar en desarrollar un gobierno democrático de la tecnología, los que pasamos a estar en control somos todos y Ujú, decidimos en qué medida queremos desarrollar tal o cual solución. Porque alguien podría decir, bueno, no quiero que haya microondas. Por ejemplo, con el microondas hay, viste, hay distintas opiniones. Bueno, pero ¿dónde se decide que hay microondas? ¿Dónde se decide? ¿Quién decide? Y el problema que cada vez tenemos más cotidianamente, y pongo el ejemplo del microondas, que no tiene que ver con las tecnologías digitales, para que veamos que este es un problema mucho más general. ¿Quién decide la agenda de la investigación en salud y biomedicina? ¿Quién decide que se desarrollen curas o tratamientos para ciertas enfermedades y no para otras? claro. Porque los gobiernos invierten mucha plata en ciencia, tecnología, pero no terminan teniendo ninguna capacidad real de injerencia sobre las agendas de investigación de áreas centrales para la vida humana. Y las tecnologías digitales son un caso paradigmático, porque universidades del mundo entero, empresas, startups del mundo entero, financiadas en parte también con plata pública, participan de redes, de sistemas de innovación que terminan respondiendo e investigando en función de las preguntas y los intereses económicos y políticos, porque son al mismo tiempo económicos y políticos, de unas pocas grandes empresas. Entonces ahí me parece donde está el problema. Ahí es donde nos tenemos que asustar, en que hoy una tecnología tan potente esté siendo, porque uno podría decir, Amodei, cuando el CEO de Anthropic, Ujú, cuando de repente dice, ay no, este software Mitos es súper peligroso. Uno dice, pero este señor, ¿qué tiene en su cabeza cuando decide que sabiendo que puede estar desarrollando una IA que tiene una capacidad de hackeo inédita, decide que todas las personas que trabajan dentro de Anthropic, o una parte de ellas, van a igual desarrollar ese modelo?
¿Con qué impunidad sale después a decirle a la sociedad, no, pero vamos a cuidar quién lo usa? ¿Quién le Claro. dio el derecho? ¿Quién lo votó a Amodei para decidir quién y cómo se iba a usar una tecnología? Y lo mismo podríamos decir de Donald Trump, que además ahora sale a decirles a estas empresas, este modelo no lo vendes afuera o no lo socializas afuera de Estados Unidos, este sí. Entonces me parece que lo que definitivamente tenemos es cada vez más un proceso de planificación autoritaria del desarrollo científico y tecnológico y una urgencia de hacer un gobierno democrático, un proceso de planificación democrática de qué ciencia y qué tecnología tenemos, para qué y Claro. para quién. Y planteas también en tu obra y en tu análisis dos actores centrales, ¿no? Que antiguamente se nos presentaron, bueno, en un momento fueron antagonistas, pero se nos siguen presentando a veces de manera eh, maniquea como antagonistas, pero son Estados Unidos y China, como los dos grandes jugadores que dominan todo esto. Absolutamente, y es interesante que en todos los casos encontramos entre los grandes actores más poderosos del capitalismo global esta doble relación de amigos y enemigos al mismo tiempo. Ujú. Porque por un lado hay un enfrentamiento, claro, económico, una tensión, pero al mismo tiempo el gobierno de Trump, si hay algo que ha hecho, es parecerse cada vez más al gobierno de China. Porque lo que hace no es como intentaba parte del gobierno de Biden antes en Estados Unidos, que era regular un poco a estas empresas, al mismo tiempo que el Departamento de Defensa en Estados Unidos ya durante el gobierno de Biden estaba, diríamos, en porteño como culo y calzón con las Sí, gigantes tecnológicas de Estados Unidos. sí, Y dándoles no solo un montón de espacio para la provisión de tecnología para el ejército y espacio de defensa en general, sino también dándoles espacio como hacedores de política, porque los propios CEOs, ejecutivos de estas empresas, ya se sentaban a decidir política con el Departamento de Defensa o solos, diciéndole luego al Departamento de Defensa de Estados Unidos qué hacer durante el gobierno de Biden. Pero en el gobierno de Trump, lo que aparece como novedad es un gobierno que también quiere influir en el desarrollo de la tecnología de forma más activa. Entonces compra acciones en Intel, compra acciones en empresas de las cadenas de valor de minerales raros y litio, ve con buenos ojos la posibilidad de ser dueño de parte de las acciones de las nuevas startups de inteligencia artificial que están saliendo en bolsa ahora. SpaceX ya salió, pero las próximas van a ser Anthropic y OpenAI. ujú, Entonces digo, lo que está haciendo el gobierno de Estados Unidos es planificación, que es claro. lo que hace el gobierno de China. Pero ojo, tanto el gobierno de China como el gobierno de Estados Unidos no tienen una capacidad de control absoluta sobre las gigantes tecnológicas de sus respectivos países. Si hay algo que los diferencia es que el gobierno de China ha sido más audaz en la regulación a estas empresas y ha limitado un poco más la capacidad de estas empresas de operar. En parte porque estas empresas realmente dependen más del gobierno chino de lo que las gigantes tecnológicas estadounidenses dependen del gobierno de Estados Unidos. Las gigantes tecnológicas estadounidenses están muchísimo más globalizadas y son muchísimo más grandes y tienen muchísimo más poder a través de la nube, en particular Amazon, Microsoft y Google, de las pequeñísimas nubes en términos comparativos que tiene una Alibaba o Huawei, por ejemplo. Ujú. Pero de cualquier manera, y me parece que eso es otra de las cosas que aporta el libro, cuando hablamos de dependencia, hablamos de relaciones de centro-periferia. Y cuando hablamos de quién es el centro, no solo la novedad histórica es que China es parte del centro y Europa se encamina cada vez más a ser parte de la periferia del capitalismo, sino también que en el centro están las propias empresas. Las gigantes tecnológicas son un claro ejemplo de cómo grandes empresas multinacionales ocupan el centro del capitalismo global. Claro, y además, este libro realmente yo lo recomiendo, más allá del pensamiento que tenga cada uno, estés o no de acuerdo con algunos conceptos, como en todos libros de estas características, pero porque cada capítulo te abre una ventana y te abre una cuestión para el análisis, ¿no? Y vos desarrollás algunas expresiones, algunos términos, como el extractivismo de datos, digital o de conocimiento, que cuando hablamos de extractivismo siempre hablamos de agua, de minerales, de lo tradicional. Pero en este caso, hablas del extractivismo de datos, de información, de conocimiento. ¿Podés explicarnos, porque está acá, pero si nos podés explicar vos con tus palabras, a qué te referís con esto?
Bueno, básicamente me refiero a cómo los datos que después se utilizan para entrenar a los modelos de inteligencia artificial, no solo la generativa, son producidos colectivamente por todas las personas conectadas a Internet, como, y no solo, porque hoy los modelos de inteligencia artificial generativa se entrenan con obras de arte, texto escrito, entonces es el producto nuestro del conocimiento que es Ujú. puesto al servicio de que se transforma en datos que entrenan a modelos de inteligencia artificial. Cuando interactuamos con el modelo de inteligencia artificial, a medida que interactuamos, el modelo se vuelve mejor, porque le respondemos incluso a las preguntas de esta respuesta es buena o es mala, y eso le permite al modelo seguir recopilando cada vez más datos y después ser reentrenado con esos datos. Por otra parte, al mismo tiempo, cuando yo te decía que hay miles de universidades financiadas con fondos públicos, organismos públicos de investigación, empresas startup que producen conocimiento, pero que ese conocimiento luego es monetizado por gigantes tecnológicas, lo que nos encontramos es un proceso donde la ciencia misma, los modelos de inteligencia artificial se producen entre muchos, pero unos pocos los monetizan. Y basta ir a ejemplos originarios. Te pongo uno, el algoritmo de Google. El algoritmo de Ujú. búsqueda de Google fue desarrollado en sus primeras versiones dentro de la Universidad de Stanford como parte del proyecto de doctorado de uno de los fundadores de Google. Y la persona que asesoraba, el supervisor que asesoraba a ambos, a tanto Page como a Green, fue parte de ese proceso. Y otro colega hizo el código en Python para que fuera mejor que la versión original de Java que habían desarrollado. Digo, fue en Stanford, en una universidad pública, donde se desarrolló el algoritmo, que después termina siendo millonarios a los individuos que parecen como que son nada más que la punta del iceberg, los que se apropiaron de ese conocimiento producido colectivamente. Y digo, si en algo Claro. tan básico como el algoritmo de Google nos damos cuenta que el producto ¿y por qué estaban desarrollando esos algoritmos? Porque ya existían un montón de otros, porque ya existían motores de búsqueda, como Ujú. Yahoo, que también había sido en parte creado, y otros dentro de la Universidad de Stanford. Entonces digo, la ciencia se produce siempre de manera colectiva y en una manera que en parte es acumulativa, en el sentido, o que es acumulativa pero no lineal. No es que siempre vamos montando un ladrillito más. A veces destruimos ladrillos. Claro. Decimos, esto no va para ningún lado, la Tierra no es plana. Pero sobre la base de esa concepción se construye otra. Y muchas veces sobre la base de los conocimientos existentes construimos más y avanzamos. Entonces, esa producción de conocimiento entre muchos, después se la apropian unos pocos. Y eso, cuando lo vemos cómo se distribuye a nivel global, lo podemos pensar como una forma de extractivismo de datos y de conocimiento de la mayoría del mundo, puesto al servicio de llenar los bolsillos de unas pocas empresas de Estados Unidos y China. Bueno, Entonces, eso es el extractivismo de conocimiento, de datos. y Que a la está, vez no sí. significa que porque tengamos este extractivismo desaparece estos más tradicionales que vos mencionabas de la naturaleza, por el contrario. Bueno, ahí quiero llegar, pero antes te digo algo que está íntimamente relacionado con esto, que potencias que tienen ese cúmulo de datos se ven obligadas también a entregarlos, si se quiere, a una de esas dos superpotencias. En este caso, si mal no lo digo, a Estados Unidos, por ejemplo, a través de, estaba leyendo, si Francia, una potencia, en algún momento debe entregar todos esos datos por esas diversas vías a través de una ley incluso, la Cloud Act, ¿no? Que incluso tiene un simbolismo, porque cloud, estamos hablando de la nube, digamos, ¿no? El Bueno, simbolismo, todo. absolutamente. El Sí. Cloud Act es, bueno, hay otro elemento más, que es, una cosa es el extractivismo de datos, cómo se orquesta para los procesos de entrenamiento de los modelos. Ujú. Pero además, todas las organizaciones, incluso cada vez más los propios estados, empiezan a verse tentados a migrar a la nube. Y Claro, migrar a la nube significa básicamente lo que nos pasa muchas veces con el celular, claro. que tenemos todas las fotos en la nube y cuando se nos agota la memoria del que tenemos esa, que no sabemos ni cómo ni con qué la ocupamos, pero Ujú. se agota y te dicen, o no te puedo hacer más backup o pagá. Claro, Bueno, no es solo pagar para almacenamiento, sino que las organizaciones pagan para el procesamiento de esos datos. Pagan, como si yo les dijera, pagan para hacer videitos con las fotos. Bueno, pagan para hacer un montón de otras cosas más, porque no solo tienen fotos, claro. pero pagan para hacer análisis de esos datos, para hacer, utilizarlos como herramienta de política, herramientas de gestión en los lugares de trabajo, etcétera.
Entonces, ese uso que se hace de la nube, que vuelve cada vez más dependientes a todo tipo de organización, al mismo tiempo los deja desprotegidos. Porque hay leyes en Estados Unidos y también en China que indican que así los datos estén almacenados en un centro de datos afuera de Estados Unidos o afuera de China respectivamente, si esos centros de datos son de una empresa estadounidense en un caso o China en el otro, y el gobierno de Estados Unidos decide pedir acceso a esos datos bajo ciertos criterios, etcétera, pero que, digo, sabemos que los criterios pueden dibujarse, pero digo, imaginemos que no se dibujan y que se respetan. Aún así, el gobierno de Estados Unidos tiene un montón de herramientas para solicitar acceso a los datos. Pero el problema no es solo que el gobierno de Estados Unidos tenga acceso a los datos o el gobierno de China tenga acceso a los datos de los franceses, los argentinos. Sí. El problema es que estas empresas tienen directamente acceso no solo a nuestros datos en las redes sociales, en las plataformas y etcétera, sino que tienen realmente acceso incluso a nuestros metadatos, a los datos que indican cuánto consumimos de cada una de las aplicaciones que usamos. Y en la nube eso se potencia muchísimo más. Entonces terminan sabiendo, hace poco alguien me pasó que se había viralizado un video como de un señor que hablando entre comillas, con Google, y Google le decía incluso, no, pero no has tomado tu medicación, porque no fuiste a comprarla a la farmacia. Bueno, ese tipo de videos lo que ilustran es una triste realidad, y que es que estas empresas saben de todos y cada uno de nosotros, hasta más de lo que sabemos nosotros mismos. Frente a eso no hay que entrar en pánico, porque no es que al gobierno de Estados Unidos le interesa la vida de la mayoría de las personas. En vez de entrar en pánico, lo que tenemos que hacer es estar en una alerta activa, Claro. de decir, esto tiene que corregirse y no alcanza con regulación. Lo que es necesario es que haya infraestructura pública, gobernada, como un común, con salvaguardas que prevengan que un gobierno de turno, una empresa, cualquier actor individual, de forma antidemocrática, acceda a algo tan importante como los datos de la sociedad, y que al mismo tiempo esa democratización de la infraestructura permita también democratizar todo el ecosistema. Ahora, yendo a la otra pregunta, que es, ¿qué pasa con las otras formas? Porque acá estamos hablando mucho de datos, del conocimiento, parecería que todo es inmaterial, la IA, Claro. como algo artificial, efímero, evanescente. Pero en realidad hay una materialidad muy clara, una materialidad muy costosa para el planeta, asociada al funcionamiento de la inteligencia artificial en particular y de las tecnologías digitales más en general. Los centros de datos a los cuales yo me refería recién son edificios enormes, gigantes. Hace años eran del tamaño de un estadio de fútbol. Hoy son del tamaño de muchos estadios de fútbol. Cecilia, ¿me das? ¿Qué? Esto es interesantísimo y no quiero interrumpirte después porque, y yo te doy el ejemplo y después vamos un cortecito de un minuto, que es el Dale. institucional de la radio, pero te dejo el pie. Yo le digo a mis amigos, después obviamente de leer todos los datos que vos ponés acá, que esos sí son realmente inquietantes, y digo, mira, vos tenés tu computadora y tenés un ventiladorcito que la enfría chiquitito, viste, en tu computadora, ya sea de mesa, en tu notebook, lo que sea. Bueno, imagínate eso multiplicado por millones y millones, ¿no? Y lo que necesita para estar refrigerado. Pero dejamos la inquietud para después porque a eso vas y a eso yo quería ir también. Vamos al corte, Javi, y seguimos después con Cecilia Recap. Ecomedios.com AM1220. Estamos con vos. Estamos en vos. Ahora, visitar Catamarca es más fácil que nunca. Te presentamos Visit Catamarca, la nueva plataforma donde podés planificar tu viaje y comprar paquetes y experiencias directamente de agencias y prestadores. Entrá a Visit Catamarca y empezá tu próxima aventura. Catamarca, más que un paisaje, todos. Catamarca, hermosa por naturaleza. Ministerio de Cultura, Turismo y Deporte. Informate en ecomedios.com. Seguinos en Twitter. @ecomedios1220. Should I fall out of love more far in the night to chase a fairy?
lights of course that flamed it in. At last the arm is straight, the hand to the loom. Is this to end or just begin? All of my love, all of my love, oh, all of my love to you now. All of my love, all of my love, oh, all of my love to you now. The cup is raised, the toast is made yet again. One voice is clear above the din. Proud Ariane, one word, my will to sustain. For me the claws once more to spin. Oh, all of my love, all of my love, oh, all of my love for you. All of my love, all of my love, yes, all of my love to you, child. Bueno, ya vamos a seguir conectados con Cecilia Ricap, una doctora en ciencias económicas e investigadora del CONICET, residente en Londres, que ha presentado trabajos, ha dado innumerables charlas por todo el mundo, ha asesorado a responsables políticos, a referentes de instituciones de diversos lugares del mundo, por ejemplo, Estados Unidos, Alemania, Chile, Canadá, Argentina misma. Y bueno, con ella estamos charlando sobre esto de la inteligencia artificial, ¿no? Esta cuestión que nos tiene tan en vilo, si se quiere, a diario, y que ha tomado tanta vigencia, incluso los propios jóvenes que están estudiando temas relacionados y trabajando mucho sobre esta cuestión, ¿no? Ha escrito un libro, varios, pero el último es La teoría de la dependencia digital, soberanía y desarrollo en el capitalismo del siglo XXI. Con ella estamos charlando sobre esta cuestión, sacándole un poquito de punta a todo este tema tan complejo, ¿no? Y tan misterioso incluso para millones y millones de personas aquí y en todo el mundo. Les decía que, bueno, tenemos todavía solcito, estamos cerca del invierno ya, está anocheciendo temprano, pero bueno, tenemos un lindo sol, para mañana martes también vamos a tener un lindo sol y una temperatura espectacular, 18 grados según el Servicio Meteorológico Nacional. Bueno, no sé cómo estará allá. Bueno, allá obviamente hace más calor en el hemisferio norte y estamos de nuevo con Cecilia Ricap, que debe estar refrigerada, ¿no? Como los grandes centros tecnológicos. Ceci, bueno, te decía, te dejaba esa pregunta, ¿no? Lo que tiene que ver con el extractivismo tradicional para mantener estas grandes centrales, ¿no? Nos decías, empezabas por ahí. Exacto, y no es solo energía eléctrica, que hay que hacer como un doble clic ahí, porque se sabe que los centros de datos consumen un montón de energía eléctrica, pero quizás no se sabe el consumo global que terminan teniendo. Y hoy por hoy consumen los centros de datos energía eléctrica al nivel de países como Francia. Y se espera que en 2030 los centros de datos en el mundo consuman más energía eléctrica que cualquier país del mundo, con excepción de Estados Unidos, China e India, que son los principales consumidores. De forma que este consumo es preocupante. Uh-huh. Y no se trata de pensar que es posible simplemente con energía renovable que corran todos los centros de datos. No solo porque los centros de datos necesitan todo el tiempo tener una reserva de energía fósil, que es lo que permite asegurar el funcionamiento cuando la energía renovable no llega, sino que además, imaginemos un día en el que los centros de datos operan solo con energía renovable. ¿Es la prioridad de la energía renovable
el estar alimentando centros de datos? ¿O debería ir a que operen con energía renovable todos los sistemas públicos de transporte, todas las escuelas, los hospitales, la administración pública, nuestras casas, y eliminar de una vez y para siempre todas las formas de energía fósil? Entonces me parece que también a veces cuando tenemos que ir a fondo y darnos cuenta de cómo una tecnología puede terminar afectando las condiciones de vida de toda la población en un montón de otros aspectos. Y esto es algo que las personas que viven hoy por hoy alrededor de los centros de datos lo saben, y por lo cual ya se están manifestando a lo largo y ancho del mundo. Hay manifestaciones que van desde España o Irlanda a partes de Estados Unidos, donde históricamente se han concentrado la mayor cantidad de los centros de datos, en Estados Unidos, por ejemplo en el estado de Virginia, pero también en más cerca de Argentina hay varios casos de organización y lucha en Chile en contra de los centros de datos. Y no es solo por el consumo de energía eléctrica, es también por el consumo de agua potable. Porque la manera en que vos imagínate, el centro de datos son todos estos servidores todo el tiempo encendidos, 24/7, calor, 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 calor. No solo hay un montón de consumo de energía eléctrica, sino que hay que refrigerarlos de alguna manera. O prendés el aire acondicionado, y eso te sale mucho más caro, o refrigerás con agua. Entonces refrigeran con agua potable, y eso genera también un drenaje del agua potable de los territorios donde se instalan los centros de datos. Entonces muchas veces las empresas dicen, no, bueno, nosotros devolvemos agua, hacemos como un llenado del río de no sé dónde. Sí, pero la gente que vive alrededor de tu centro de datos abre la canilla y saca agua sucia. Claro. Entonces el problema no es solo de valores absolutos, cuánta agua consumen, cuánta agua después con sus misiones de solidaridad estas empresas reclaman o sostienen que contribuyen a la regeneración del agua, que igual en el neto siguen en negativo y sigue siendo sumamente preocupante, sino también cómo afecta la vida de las personas que están habitando alrededor de los territorios donde se instalan los centros de datos. Cecilia, entonces, acá hay un ejemplo, perdón, de Querétaro diste, que había un brote de hepatitis, por ejemplo. Sí, de hecho, Querétaro es una región de México. Claro. En América Latina, los países con más concentración de centros de datos son Brasil, México y Chile. Y en México, en la región de Querétaro, se observó que justamente por el poco acceso a agua potable, por no poder mantener condiciones de higiene, hubo un crecimiento de la incidencia de hepatitis en esa región. Entonces, digo, esto además al Estado, digo, uno podría decir, a mí que me importa las personas que viven alrededor del centro de datos, digo, incluso la posición más individualista, que a mí, sinceramente, que no la comparto en lo más mínimo, termina también siendo perjudicada hasta esa persona, porque el Estado después tiene que pagar más para resolver problemas de salud generados por los centros de datos. Y cabe aclarar que además el centro de datos no es inversión extranjera directa como se pensaba en el pasado. No es, viene la automotriz a la Argentina, se instala en Córdoba y alrededor crea empleo y alrededor están las autopartistas y eso genera una suerte de aliciente para la economía local. No pasa nada de eso con el centro de datos. El centro de datos, una vez que está construido, son un par de docenas de trabajadores y ya está. Entonces estamos hablando de una infraestructura colosal con un puñadito de personas haciendo puestos técnicos sin ningún tipo de efervescencia o efecto positivo en la economía local. Al contrario, si no puedes ni instalar nada alrededor porque no tenés ni agua ni energía eléctrica. Y el centro de datos funciona como una infraestructura broquelada y cerrada. Los que desarrollan software, los que desarrollan modelos de inteligencia artificial, no tienen que estar pegados físicamente al centro de datos para utilizarlo. Se utiliza a distancia. Entonces no hay generación de empleo, no hay un efecto positivo en la economía regional, hay un consumo, al contrario, hay un efecto negativo por el consumo masivo de recursos, por un proceso que refuerce el extractivismo de la naturaleza y que se pone al servicio de más extractivismo de datos y del conocimiento. Entonces, por eso hablo también de extractivismo gemelo y de cómo se van reproduciendo, reforzando uno a otro. Ahora, esto está ya, digo, ¿no? Separado. Más allá de que estalle. Estalla y estalla. Estalla, por eso también ahí tenemos algo gemelo. Pero bueno, para que no estalle, ya está instalado. ¿Cuál es tu recomendación, tu visión, tu postura ante esta situación? ¿Qué se puede hacer? ¿O qué se debería hacer? Para empezar, es muy preocupante que hoy gobiernos de todo el mundo están enfrascados en querer aumentar
Tipo, en Europa acaban de sacar una regulación que se propone triplicar la capacidad de centros de datos de Europa de acá al 2030. Lo piensan como si fuera una medida de avanzar la soberanía digital, pero insisto, tener centros de datos de empresas extranjeras en tu territorio no te previene de que Estados Unidos le solicite el acceso a la información y no te da ningún tipo de acceso real a la tecnología. No sos más soberano, es una ilusión de soberanía. Ahí está la Es ley, lo contrario Cloud de Act, soberanía. la Cloud Act. Exacto, Está la ley, exacto. está esa Pero ley. exacto. Y además, entonces lo primero que diría es que hay que hacer un proceso de planificación urbana de cuántos y hasta dónde se pueden instalar centros de datos en el territorio. Frenar muchos de los proyectos que ya están activos porque son directamente perjudiciales para la sociedad y hay que hacer un proceso de planificación urbana que priorice a los centros de datos verdaderamente públicos, gestionados como bienes comunes, como bienes públicos, insisto, de nuevo, no bajo dominio de un gobierno en particular, no bajo dominio de un Milei o tampoco de un gobernante que pueda ser más progresista o que estar más a favor de lo público, sino que tienen que ser gobernados de manera democrática y colectiva. Y no significa, por lo tanto, desactivar todos los centros de datos del planeta, pero decididamente el planeta no puede sostener este nivel de construcción de centro de datos. Entonces hay que hacer un proceso donde se decide, hay que priorizar. Lamentablemente hay que priorizar. La sociedad atraviesa una crisis ecológica y seguir instalando más centros de datos que solamente profundizan las desigualdades, profundizan las formas de extractivismo de la naturaleza y extractivismo de datos y el conocimiento, no es un camino a mejorar la vida de las mayorías. Lo que hace falta es producir otro tipo de tecnología y ya es posible hoy producir un montón de modelos de inteligencia artificial que no requieren toda esta escala, que no requieren toda esta apropiación de datos, que no necesariamente tienen que convertirse en una herramienta para desactivar nuestra capacidad de pensamiento. Entonces, insisto de nuevo, creemos que el centro de datos es indispensable, pero eso nos lo hicieron creer. ¿En algún lado tienen que ir los datos? Sí. Estos centros gigantes masivos y cada vez más a escala, esto no es necesario para mejorar la vida de las mayorías. Ahora, hay un dato interesante también que plasmas en el libro, que es una especie de interna, no sé si es una interna desatada entre ellos, una competencia, pero por lo menos una visión distinta entre estos poderosos, ¿no? Estos magnates de la tecnología en la propia Silicon Valley, ¿no? Los que apuntan al individualismo y a dejar al Estado afuera, y los otros que dicen, no, metamos al Estado incluso como cliente mismo, ¿no? de nuestro. Exacto. ¿Cómo es eso? Y de hecho los dos discursos ideológicos a veces aparecen entreverados. A veces también podemos identificar muy claramente a ciertos personajes con un discurso ideológico. Bueno, el ya muy famoso en Argentina, Peter Thiel, es un ejemplo de lo que podemos llamar un futurismo reaccionario, donde se supone que la tecnología soluciona todos los problemas y que el Estado no tiene ningún rol para cumplir. Hay que reemplazar al Estado con tecnología. Y eso va a hacer que, bueno, quien pueda pagar por la tecnología va a vivir una vida sin cáncer, sin crisis ecológica, se va a ir a vivir a Marte, etcétera. Y el que no pueda pagar por la tecnología se tendrá que aceptar sus condiciones básicamente de muerte. Ahí también está Elon Musk, también en esa línea. Obviamente, Elon Musk, Alex Karp, que es el que hoy es el CEO y ha sido fundador de Palantir. Digo, claramente. Entonces es pero una del visión otro lado, de perdóname, del otro polarización. lado. Está bien. Es una polarización. Pero del otro lado están los que dicen. Sí. Sí, cerrá, sí. Decime. No, decía que esto es una visión de polarización máxima de la economía, donde los que ganan todo y se llevan todo, pero son un puñadito, y la tecnología se supone que les va a dar todas las promesas que hoy se hacen, una visión muy tecnosolucionista, donde no queda ningún lugar para nada público, donde el Estado desaparece, donde la democracia desaparece. La otra visión, el otro tipo de discurso ideológico, es un discurso ideológico que resuena más en los gobiernos progresistas, porque claramente lo que dice, yo lo llamo diplomacia corporativa, porque lo que le dicen los CEOs de Google, de Microsoft, de Amazon a los gobiernos no es, vos tenés que desaparecer, hay que minimizar al Estado, el Estado, no,
un Estado grande les viene bien también, porque un Estado grande es un consumidor grande de sus tecnologías. Las tecnologías que estas empresas venden en la nube no se pagan como una licitación única, un pago único, se pagan en función de cuánto se las usa. Entonces, Claro. cuanto más el Estado adopte las tecnologías de la nube de Amazon, Microsoft y Google, adopte los modelos de inteligencia artificial que se ofrecen como servicios vía las nubes de Amazon, Microsoft y Google, más plata para estas empresas, más control, sobre todo no solo el ecosistema digital, sino también los propios entramados públicos políticos. Entonces, es también una visión tecnosolucionista, pero a quien le vende el discurso tecnosolucionista es al propio Estado, al que le dice, para gobernar, para solucionar todos los problemas, para tener crecimiento económico, tenés que vos como Estado adoptar mi tecnología y promover, obviamente, a tu país, a tu economía, a que adopte lo más posible esta tecnología. Claro. Y además, otro dato, porque, viste, a veces uno simplifica diciendo todo tiene que ver con todo, pero muchas veces sí, todo tiene que ver con todo, está interrelacionado. ¿Y a dónde apuntan estas grandes empresas? Porque hay un dato también muy importante, aunque es una encuesta del 2023, pero el Club de los 8, lo bauticé yo porque hay 8 países mencionados ahí, donde pasan más horas en Internet la gente y está más atada a ello, son Sudáfrica, Brasil, Filipinas, los leo, Colombia, Chile, Sí. Malasia, México y Argentina, en el mundo. O sea, qué Sí. récord, ¿no? Qué interesante. Y no, y es un récord interesante porque significa que somos los 8 países que más contribuimos a la creación de datos que después son Claro, apropiados por estas empresas. Porque significa, digo, ese cálculo no está hecho a nivel global de la población, sino que está hecho a nivel de cantidad de horas que por claro. individuo conectado pasamos en Internet. Entonces, en esos países se pasan más horas, cada individuo conectado a Internet, pasa más horas en Internet que las personas conectadas en otros países del mundo. Y si pensamos, hacemos como un cálculo proxy, porque obviamente digo, no es lo mismo los datos que se generan viendo un video que posteando en una red social, pero digo, haciendo una versión simplificada, lo que esto nos está diciendo es que estamos, al pasar más horas en Internet, creando más datos. Y como esos datos son desproporcionadamente monetizados por un puñado de empresas extranjeras, pero también por sus cómplices locales, como Mercado Libre, por ejemplo, como Rappi en Colombia, pero también en Argentina y en otros países donde opera, como empresas como Magalu en Brasil, digo, también la propia Mercado Libre opera en Brasil. Hay muchas empresas de plataformas regionales que replican las mismas prácticas, que se apropian también de los datos, pero obviamente a una medida mucho menor y dependiendo en parte de la tecnología de la nube de Amazon, Microsoft o Google. Claro. Son engranajes dentro de un ecosistema predatorio. Pero todas estas, en última instancia, hacen extractivismo de datos y Ujú. utilizan ese extractivismo de datos para apropiar valor de la sociedad, para chupar todo el valor que pueden de quienes participan en sus plataformas y generar, por lo tanto, más desigualdad. Em, Tenés un pensamiento muy contundente, muy particular, muy especial, ¿no es cierto? Y muy crítico, obviamente, como corresponde, me parece. Todos tenemos que tener un pensamiento crítico, más allá de las ideologías, obviamente, porque es una forma también de evolución. Pero te pregunto, y acá sí siendo un poquito esquemático, y vuelvo a la primera pregunta que te hacía. ¿Te acordás dónde estás viviendo? Entonces, no cabe duda que Gran Bretaña, Inglaterra, bueno, el Reino Unido, ha sido un país que, por ejemplo, nos ha brindado la revolución industrial, ¿no? O donde nace la revolución industrial. Pero también sabemos que es un país con una historia colonialista, conservadurismo, etcétera. Digo, ¿cómo te llevas con eso, no? Es muy personal quizás la pregunta, pero te la hago, total, estamos entre amigos acá Obvio, está hablando, muy ¿cómo bien. te llevas tu pensamiento? ¿Cómo se lleva allí, ¿no? En ese mundo, ¿no? Tan particular, en Inglaterra, ¿no? Bueno, varias cosas para decir. A La ver, primera de todas es que estamos llenos de mitos. Y uno de esos ahí mitos, está. muchas veces lo que nos pasa es que pensamos, o quienes terminaron estando asociados con un cambio tecnológico, parece que fueron los únicos que lo generaron. Pero detrás de la revolución industrial hay una historia de cambios tecnológicos que incluso que también incluye, por ejemplo,
a países, o bueno, en ese momento no países, pero digo a individuos, a pensadores Sí, de áreas que están muy fuera de Europa, por ejemplo, Medio Oriente. claro. Hay una, por ejemplo, no solo a nivel de cambio tecnológico, a nivel científico, la llamada ilustración europea se Ujú. monta sobre el pensamiento heredado de las traducciones del Islam. Entonces, digo, también muchas veces nos pasa y que ignoramos por completo la tradición cultural, tecnológica de otras áreas como China, por ejemplo, del milenarias. Entonces, digo, primero eso, Sí, sí. no es que solo Todo Reino nació Unido es ahí. la Sí, cuna sí, sí. Exacto. Segundo, efectivamente una historia colonial que sigue existiendo el día de hoy, porque Bueno, son dueños de las Islas todavía Malvinas, tienen las, así que no digo, nos y no devuelven. solo de las Islas Malvinas, tienen varias otras Sí. islitas por distintos lados del mundo. Pero algo interesante es que yo me fui a la periferia, podríamos decir, pero sigo viviendo en una Ujú. periferia que además está en proceso de transformarse en periferia. El Reino Unido se arrodilla y agacha la cabeza, incluso en un gobierno laborista, y acepta las condiciones del gobierno de Estados Unidos y sobre todo de las gigantes tecnológicas de Estados Unidos, y celebra que estas empresas vayan a instalar centros de datos acá. Celebra promesas de instalación de centros de datos que la grilla eléctrica de este país no aguanta. Ujú. Este es un país cada vez más desigual. Este es un país que además no tiene un sistema de salud público que atienda a todas las personas, donde tengo varios ejemplos de personas que se van a atender a sus países de origen, a Brasil, a Turquía. Estamos hablando de países llamados emergentes, de ingresos Ujú. medios, no estamos hablando de irse de Reino Unido a Francia a atenderse en el sistema de salud. ¿Por qué? Porque tienen que esperar muchísimo más y tienen enfermedades que requieren tratamiento urgente. Entonces, muchas veces se sigue creyendo una ilusión de Europa como un lugar que funciona, donde todo funciona bien, donde toda la gente tiene todos los servicios públicos garantizados. Yo trabajo en una universidad que está privatizada, como todas las universidades públicas del Reino Unido. Cuando yo trabajaba en la Universidad de Buenos Aires, cualquiera podía venir a estudiar conmigo, a escuchar una clase mía. Hoy para escuchar una clase mía hay que pagar muchos miles de libras. Ujú. Entonces, digo, a mí me parece que parte de las penas, de los sacrificios, de los problemas, de las periferias, hoy también lo sufre el pueblo británico. Y en ese sentido, no, yo no puedo tener más que un pensamiento siempre internacionalista. Me parece que los problemas son colectivos, que tenemos que democratizar y pensar colectivamente en las soluciones, porque lo que definitivamente no es colectivo hoy es la acumulación de riqueza. Y tampoco es Claro. colectivo el proceso de distribución del conocimiento. Quién sabe y quién no sabe. Cada vez más hay un proceso de concentración de quienes no solo deciden qué tecnología tenemos, sino también quienes entienden cómo funciona la tecnología que se utiliza ya no solo en una industria particular, sino en absolutamente todos los sectores, que se utiliza como método para pensar y para innovar. Entonces, cada vez más hay un proceso, hablabas de colonización, cada vez más hay un proceso de colonización del saber o un proceso de lo que yo llamo totalitarismo epistémico, donde se impone Ujú. un tipo de tecnología como la clave, la llave para resolver cualquier problema. Y todo lo que estuvimos charlando hoy le calza. Yo podría haberlo discutido en inglés para un medio británico sobre lo que le está pasando al Reino Unido. Entonces, me parece que si hay algo que tengo yo, es una ventaja frente a muchos de los investigadores e investigadoras que no tienen una experiencia o que no vienen de América Latina, por entender estas dinámicas por nuestras propias experiencias, en donde ya, digo, no nos sorprende que haya monopolios tecnológicos del centro que se apropien Sí. de valor cuando intercambian con las periferias, no nos sorprende que haya extractivismo de la naturaleza, no nos sorprende que el gobierno de Estados Unidos se alíe con empresas de Estados Unidos para no solo profundizar dependencias económicas, sino también políticas. Eh, entonces te diría, no sé si eso responde a tu pregunta, No, pero, no, pero a mí, totalmente, al contrario, totalmente. me enriquece el conocer cada vez más realidades y darme cuenta de que cada vez hay más problemas compartidos que requieren soluciones compartidas e internacionales y democráticas y colectivas. Cecilia, te agradezco con el alma esta charla, me pareció riquísima, espero que te hayas sentido cómoda y espero haber hecho al menos alguna pregunta inteligente en todo esto, pero tus respuestas por supuesto que son todas Muchas, muchas. inteligentes. Gracias, Muchísimas Cecilia. gracias. Estamos en contacto y bueno, hasta la próxima. Saludos a todos por allí. Un beso grande. Chao, Gracias. gracias. Gracias, Ceci.
Cecilia Ricap, doctora en Ciencias Económicas, investigadora. Hermosa charla, hermosa. Quería tenerla hace rato esta charla sobre inteligencia artificial, sobre tecnologías, sobre lo que ella llama esta cuestión que tiene que ver con la dependencia digital, todos los bemoles, ¿no? ¿Qué más decirles? Ya está todo dicho. Así que nos vamos hasta el lunes que viene, ya estaremos transitando el invierno, ¿no? Si las cuentas no me fallan, será 22 de junio del 2026. Bueno, suerte Argentina mañana, suerte selección Argentina mañana, estaremos todos pendientes en este mes mundial, teñido de celeste y blanco. Así que bueno, allí estaremos frente a la tele, ya que no podemos estar en Kansas. Bueno, gente, Luis Saludo los Tarula. ¿Te gustó esa, Javier? Lindo. Bueno, Luis Tarulo los saluda, les mando un abrazo enorme, sean felices, seguramente lo van a hacer. Chao, nos reencontramos el lunes acá en Pienso, después hablo por AM 1220, no puedo parar. Radio Ecomedios, gracias por todo, chao, hasta entonces. ¿Por qué no se desaloja el corte? Pero ¿no? tiene que desalojar ya ellos. Esto me indignaba tanto como a vos. Por eso tomamos la decisión de ordenar las cosas. Ya evitamos más de 1000 cortes de calles con los operativos antipiquetes. Porque con ley y orden, los porteños pueden volver a circular con normalidad. buenosaires.gov.ar/orden y seguridad. Desde Buenos Aires, transmite LRI 224, AM 1220, Ecomedios.